Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les comparto cómo hacer estos hermosos lacitos. Les voy a compartir diferentes formas de realizarlos, ideales para sus decoraciones de Navidad, para el árbol y también para sus proyectos de manualidades. Vamos a trabajar con esta cinta. Entonces les quiero enseñar cuando ustedes tienen una cinta que es estampada solo por un lado, ¿no? Que tiene diseño solamente por un lado, entonces se hace un poco más difícil hacer estos lacitos, así que vamos a ver este tutorial con estas diferentes formas y ya ustedes eligen cuál forma se adapta más o cuál se les facilita más para trabajar. Iniciamos entonces. Bueno, voy a trabajar con cinta de 60 centímetros, dejamos cierta cantidad de cinta acá para iniciar y hacemos esta argolla. Sostenemos con el dedo índice y pulgar y ahora vamos a girar esta cinta sobre estos dos dedos. De esta manera sostenemos y con la cinta del lado derecho vamos a llevar hacia arriba haciendo otra argolla. De esta manera estamos sosteniéndola acá y ahora la traemos hacia el frente, pasando por en medio de este orificio central. Así entonces estamos armando la otra argolla del lazo. Entonces quiero que observen que estoy tomando todas las puntas del lazo, las estoy tomando por el frente y voy acomodando y alando las argollas de modo que quede asegurado el lazo. Vamos así entonces acomodando poco a poco y ya después podemos acomodar las argollas del tamaño deseado. Entonces vamos alando y acomodando el lacito así. De esta manera les va a quedar. Vamos ahora con una siguiente opción. Tomamos nuevamente una cinta de 60 centímetros para este ejemplo, hacemos esta primera argolla tal cual como hicimos el anterior, es muy similar, envolvemos, pero acá vamos a hacer un giro a la cinta, entonces la giramos y la pasamos por en medio de esta manera, directamente la vamos pasando. Tomamos de las dos puntas y también alamos. Y acá también ya es cuestión de acomodar las argollas según el tamaño deseado y acomodar también las argollas de modo que todo nos quede por el frente. De esta manera. Miren que es una forma fácil también de elaborarlos. Las voy a dejar un poco más pequeñas, ahí deslizan perfectamente y así obtenemos este otro lacito. Ya tienen así ustedes esta otra opción. Vamos con una siguiente forma. De nuevo tomamos la cinta de 60 centímetros, pero ahora vamos a buscar la mitad. Estando acá en la mitad de la cinta, vamos a hacer una argolla del lado derecho. Así como pueden observar, y una argolla también del lado izquierdo de la cinta. De esta manera vamos a tomarla y vamos a pasar la del lado derecho, la vamos a pasar sobre la cinta del lado izquierdo. Esta argolla la traemos por este orificio, de esta manera. Entonces alamos para armar la argolla, así. Y dejamos que la cinta del lado izquierdo se gire hacia adelante, así, y luego es cuestión de acomodar el lacito también y acomodar la parte central para que la cinta nos quede toda por el frente. Entonces acá damos forma. En todos los casos debemos ir acomodando, esto es cuestión de ir haciéndolo muy cuidadosamente y así obtenemos este otro lacito muy fácil de elaborar también. Vamos ahora con una última forma. Vamos a envolver la cinta sobre el dedo corazón, envolvemos 2 veces y luego la pasamos sobre el dedo pulgar una vez. Estando acá en la mitad,
Vamos a pasar esta cinta sobre estas dos de esta manera y la punta de esta cinta la vamos a pasar de arriba hacia abajo, así, en el mismo sentido que trae la cinta. Luego alamos y vamos acomodando la cinta en toda la mitad, el nudo en toda la mitad, y siempre procurando que la cinta nos quede de frente. Entonces hacemos acá este nudo y luego soltamos esta cinta que dejamos inicialmente y también la vamos a acomodar así de frente. Luego damos forma también al lacito y miren que así obtenemos esta otra forma que considero también es muy fácil de elaborar. Bueno, y antes de finalizar quiero enseñarles que si ustedes desean también pueden pasar un alambre floral, podría ser. En mi caso voy a pasar esta cinta alambrada que es la que tengo a mi alcance en estos momentos, pero quiero que ustedes observen que pueden pasarla fácilmente y de esta manera van a tener cómo asegurar estos lacitos en el árbol o en sus decoraciones, regalos y demás. Bueno, entonces acá tenemos todos los lacitos. Miren que quedan perfectamente elaborados con todas las formas que les enseñé. Así que espero este tutorial haya sido útil para ustedes. Espero lo pongan en práctica. Gracias por visitar mi canal. Los invito a que visiten esos otros tutoriales que les he compartido en mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.